Mi nombre es Juan, y llevo más de 20 años manejando tráileres por las carreteras de este país. He visto de todo en este trabajo, accidentes, animales cruzándose en el camino, y hasta algunos robos. Pero lo que me pasó esa noche es algo que jamás podré borrar de mi memoria. Era una ruta normal, al menos al principio. Iba rumbo al norte, transportando una carga de cemento. El camino estaba tranquilo, con el cielo despejado y las estrellas acompañándome. Había salido tarde para evitar el tráfico, así que la carretera estaba prácticamente vacía. Solo el rugido del motor y el leve silbido del viento rompían el silencio. Llevaba varias horas manejando cuando, de pronto, lo vi, un camión estacionado al costado de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. No era raro encontrar vehículos averiados en esa zona, así que no le di demasiada importancia al principio. Sin embargo, al acercarme más, algo me llamó la atención. El camión era viejo, oxidado, como si hubiera estado abandonado por años. Pero lo extraño era que desde su interior salían gritos. Primero pensé que se trataba de una discusión. Podían ser dos conductores peleando, o tal vez alguien pidiendo ayuda. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela, encendiendo las luces altas para ver mejor. ¿Todo bien?, grité desde mi cabina, esperando que alguien respondiera. Pero los gritos continuaron. Eran desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo. Lo más extraño era que no podía distinguir palabras, solo sonidos agudos, llenos de desesperación. Apagué el motor y bajé con la linterna en la mano. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, pero el sentido común me obligaba a hacerlo. ¿Y si alguien estaba en peligro? Me acerqué al tráiler con pasos lentos, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Las puertas traseras del contenedor estaban cerradas con un candado viejo y oxidado, pero los gritos venían de ahí, como si alguien estuviera atrapado dentro. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma. En ese momento, los gritos se detuvieron. Un silencio absoluto cayó sobre la carretera. El viento cesó, y por un instante, sentí como si todo a mi alrededor hubiera dejado de existir. Mi respiración se volvió pesada, y me acerqué más al contenedor. Al iluminar el candado con la linterna, noté que estaba cubierto de una sustancia rojiza, como óxido, o algo más. Cuando estaba a punto de retroceder, escuché un golpe desde adentro. Un golpe fuerte, como si alguien estuviera pateando las puertas con todas sus fuerzas. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en las sienes. «Déjenme salir», gritó una voz desde el interior, esta vez clara y humana. Mi instinto me dijo que debía ayudar, pero algo no encajaba. ¿Cómo podía alguien estar atrapado si el camión parecía abandonado? Y entonces lo vi. Un rostro. Apareció de repente en una de las pequeñas rendijas del contenedor, pegado al metal. Era un rostro pálido, con ojos negros como el abismo. No dijo nada, solo me observó, y la expresión en su cara era una mezcla de desesperación y algo que no puedo describir, algo inhumano. Solté la linterna del susto y corrí de regreso a mi tráiler, sin mirar atrás. Encendí el motor y aceleré, dejando el camión y sus gritos atrás. No paré hasta llegar a una gasolinera unos kilómetros más adelante. Bajé del tráiler con las piernas temblando y conté lo que había visto al encargado de la tienda. Me miró con el rostro pálido, y luego, como si supiera exactamente de qué hablaba, me dijo en voz baja: «Ese camión lleva años ahí. Nadie se acerca. Y quienes lo hacen, dicen escuchar cosas. Desde ese día, evito esa carretera a toda costa. Pero a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, aún puedo oír esos gritos en mi mente. Y lo peor es que siento que, tarde o temprano, los volveré a escuchar». Siguiente historia. Mi nombre es Hank, y llevo más de 10 años manejando un tráiler por las heladas rutas de Alaska. Aquí,
La soledad y el frío son compañeros constantes, pero también aprendes a temerle a lo desconocido. Esa noche, en particular, descubrí que hay cosas en estas tierras que no deberían existir. Había salido tarde de Fairbanks con un cargamento de alimentos congelados, rumbo a una pequeña población al norte. Era pleno invierno, y la carretera estaba cubierta de nieve. Mis cadenas rechinaban contra el hielo, y el vaho de mi respiración empañaba la cabina. Las luces del tráiler iluminaban apenas unos metros adelante, todo lo demás era oscuridad absoluta. A eso de la medianoche, cuando ya llevaba unas 4 horas conduciendo, noté algo extraño en el espejo retrovisor. A primera vista, parecía un bulto oscuro en el camino, algo que se movía lentamente. No le di importancia al principio, pensando que era un alce o tal vez un lobo. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que lo que sea que era, seguía a mi tráiler. Aceleré un poco, pero el bulto seguía allí, moviéndose a una velocidad imposible para un animal común. Encendí las luces traseras, esperando ahuyentarlo. Por un momento, la criatura quedó iluminada, y lo que vi me dejó helado. Era alto, mucho más grande que un oso, y su cuerpo parecía delgado y alargado, cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, 2 puntos brillantes, como brasas, que parecían perforar la noche. Su forma era vagamente humana, pero había algo en su movimiento que era antinatural, como si no estuviera completamente en este mundo. Pisé el acelerador. El tráiler rugió y la velocidad aumentó, pero cuando miré de nuevo por el espejo, la criatura aún estaba allí, corriendo a la par. Su paso era irregular, casi como si cojease, pero no disminuía el ritmo. Mi respiración se volvió pesada, y sentí el sudor frío en la espalda a pesar del clima gélido. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía ignorar la presencia de aquello detrás de mí. Cada tanto, giraba la cabeza para mirar, y ahí seguía, como una sombra maldita que se negaba a desaparecer. Los kilómetros pasaban lentamente, y la criatura no se detenía. En un momento, comenzó a acercarse más, lo suficiente como para que pudiera escuchar un sonido extraño, una especie de gemido bajo, como un lamento que vibraba en el aire. Encendí la radio para distraerme, pero solo conseguí estática. Los números en el reloj del tablero parecían congelados, marcando la 1:15 durante lo que me pareció una eternidad. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cuando el amanecer empezó a teñir el horizonte con una tenue luz azul, sentí una leve esperanza. Giré una vez más el espejo retrovisor, y esta vez, la criatura se había detenido. Estaba quieta, de pie en medio de la carretera, mirándome. A pesar de la distancia, sentí su mirada clavada en mí, y algo en mi interior me decía que no debía detenerme. Seguí conduciendo hasta que el sol estuvo completamente en el cielo. Fue entonces cuando finalmente me atreví a detenerme en una estación de servicio. Bajé del tráiler con las piernas temblando, encendí un cigarrillo y me quedé observando el camino por el que había venido, esperando no volver a ver aquella cosa. No le conté a nadie lo que vi esa noche. ¿Quién me creería? Pero ahora, cada vez que conduzco por esas solitarias rutas heladas, no puedo evitar mirar constantemente por el retrovisor, temiendo que esos ojos brillantes vuelvan a aparecer en la oscuridad. Siguiente historia. Siempre me he considerado un hombre de pocas supersticiones. Llevo más de 15 años manejando un tráiler por todo el país, y aunque he escuchado muchas historias de mis compañeros sobre cosas extrañas en las carreteras, nunca les di importancia. Pero esa noche, algo cambió. Había tomado un viaje nocturno rumbo al sur, transportando un cargamento de maquinaria pesada. La carretera estaba desierta, el cielo cubierto de nubes gruesas, y apenas podía ver más allá de las de mis faros. Me sentía extrañamente inquieto, aunque no sabía por qué. El rugido constante del motor era mi única compañía, hasta que una señal luminosa al costado del camino me obligó a disminuir la velocidad. Desviación. Obras en el camino.
Suspiré y seguí las flechas que indicaban un camino alterno. Era una carretera secundaria, estrecha y rodeada de un bosque tan espeso que parecía devorar la luz de los faros. Al cabo de unos kilómetros, la sensación de incomodidad creció. Encendí la radio para distraerme, pero lo único que conseguí fue una estática perturbadora. La apagué, maldiciendo entre dientes. Fue entonces cuando la vi. A un lado del camino, bajo la tenue luz de los faros, distinguí la figura de una mujer. Estaba parada inmóvil, con una especie de vestido blanco que parecía antiguo, casi desgastado. Llevaba el cabello largo y oscuro, cubriéndole parte del rostro. Por un momento, pensé en detenerme para ofrecer ayuda, pero algo en ella me hizo dudar. No sé si fue su postura rígida o el hecho de que no parecía moverse en absoluto. Solo estaba allí, observándome. Pasé junto a ella y, al mirar por el retrovisor, sentí que el estómago se me hundía. La mujer seguía allí, pero ahora estaba de pie en medio de la carretera, más cerca de lo que debería haber estado, como si se hubiera movido sin que yo la viera. Aceleré. Es cansancio, me dije, tratando de calmarme. He manejado demasiadas horas seguidas. Pero esa explicación no me tranquilizó del todo. Unos minutos después, la carretera empezó a llenarse de niebla. Era tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. A medida que avanzaba, tuve que reducir la velocidad y fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo dudar de mi cordura. De la niebla emergió algo, un edificio viejo, un motel destartalado con un letrero de neón parpadeante que decía bienvenidos. No recordaba haberlo visto antes, y mucho menos en esa ruta. Estacioné el tráiler al costado del camino, decidido a preguntar si podía usar el baño o tomar un café para despejarme. El lugar estaba en completo silencio, demasiado para ser un motel. La puerta principal estaba entreabierta, y cuando entré, noté que el interior parecía abandonado. Las mesas del pequeño restaurante estaban cubiertas de polvo, y un reloj en la pared marcaba las 3:33, aunque parecía detenido. Llamé un par de veces, pero nadie respondió. Estaba a punto de regresar al tráiler cuando escuché un sonido. Un susurro. Venía de algún lugar al fondo, donde se alineaban varias puertas de habitaciones. «Hola», dije, con la voz más firme que pude. El susurro se detuvo, y por un momento pensé que lo había imaginado. Pero luego, la puerta más al fondo se abrió lentamente, como si alguien me invitara a entrar. Tragué saliva, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Todo mi instinto me decía que debía dar media vuelta y salir de ahí, pero había algo en esa puerta abierta que me atraía. Una curiosidad irracional, mezclada con un miedo que me paralizaba. Avancé lentamente por el pasillo, mis botas resonando en el piso de madera desgastado. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al llegar a la puerta abierta, me detuve y miré hacia el interior. Era una habitación pequeña y lúgubre, iluminada solo por la luz parpadeante de una lámpara que parecía estar al borde de fundirse. En el centro de la habitación había una silla, y sobre ella, una muñeca vieja y desaliñada, con los ojos de cristal que parecían seguirme. El susurro volvió, más fuerte esta vez, aunque no pude entender las palabras. Venía de detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío. Sentí cómo se me erizaba la piel cuando el susurro se transformó en una risa, suave al principio, pero cada vez más intensa, resonando en toda la estructura. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida, mis pasos resonando como tambores en el silencio del motel. Cuando salí al aire libre, la niebla era aún más espesa, pero el motor del tráiler estaba encendido. No recordaba haberlo dejado así. Subí de un salto a la cabina, cerrando la puerta con fuerza, y puse en marcha el vehículo. Aceleré por la carretera sin mirar atrás, el corazón martillándome en el pecho. La niebla comenzó a disiparse poco a poco, y el camino recuperó su apariencia normal. Me forcé a respirar con calma y traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño,
una alucinación provocada por el cansancio. Sin embargo, cuando revisé el reloj del tablero, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Eran las 3:33, la misma hora que marcaba el reloj del motel. Llegué a mi destino al amanecer, sin volver a ver nada extraño. Pero al descargar el tráiler, noté algo que hizo que mis manos temblaran. En el suelo de la cabina, justo donde había puesto mi mochila, estaba la muñeca de la habitación. Su rostro de porcelana agrietada parecía sonreírme, como si supiera algo que yo no. Desde esa noche, nunca más he vuelto a tomar una desviación nocturna. Y aunque trato de olvidarlo, cada vez que veo un reloj marcando las 3:33, un escalofrío me recuerda que hay cosas en el camino que es mejor no investigar. Siguiente historia. Nunca había levantado a nadie en la carretera. Es una regla que tenemos los traileros, no confíes en desconocidos. Pero aquella noche, algo en mí rompió esa norma. Estaba manejando por una carretera secundaria rumbo al norte. Era una ruta que tomaba con frecuencia para evitar el tráfico pesado de la autopista principal. Todo estaba en calma, salvo por el rugido del motor y el vaivén de los árboles al costado del camino, movidos por un viento frío que parecía anunciar tormenta. Fue entonces cuando la vi. Una joven estaba parada al costado de la carretera, justo donde la luz de los faros iluminó el asfalto. Llevaba un vestido claro que le llegaba hasta las rodillas y una mochila pequeña colgada de un hombro. Su cabello castaño le caía desordenado por la cara y levantó la mano, pidiendo aventón. Mi primer instinto fue pasar de largo. No era mi problema, pensé. Pero mientras me alejaba, algo me hizo frenar. Tal vez fue el hecho de que estábamos en medio de la nada y no había ningún pueblo cercano. O tal vez fue la forma en que me miró, como si no tuviera otra opción en el mundo. Reculé el tráiler lentamente hasta quedar junto a ella. Bajé la ventana del copiloto. ¿A dónde vas?, pregunté, tratando de sonar más duro de lo que me sentía. Lo más lejos que puedas llevarme, respondió, con una voz suave, pero extrañamente tranquila para alguien en su situación. Dudé un momento, pero finalmente le hice un gesto para que subiera. No había nada en su apariencia que pareciera amenazante, y el frío afuera era intenso. Subió con movimientos lentos, cerrando la puerta tras de sí. Su mochila cayó a sus pies, y se sentó en silencio, con la mirada fija hacia el frente. Por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Solo el motor llenaba el vacío entre nosotros. ¿Viajando sola?, pregunté, más por romper el silencio que por verdadera curiosidad. Sí. ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien a quien pueda avisarle que estás bien? Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran profundos, oscuros, como si escondieran algo que no quería compartir. No hay nadie. Su respuesta me incomodó. Algo en su tono era frío, casi vacío. Decidí no insistir. Seguimos avanzando durante un buen rato. Cada tanto, intentaba iniciar una conversación, pero ella respondía con monosílabos o cambiaba el tema. No parecía asustada ni perdida, pero había algo en su actitud que no encajaba. Finalmente, rompió el silencio. Gracias por detenerte. No todos lo harían. No es nada, respondí, intentando sonar despreocupado. No. Es más de lo que crees, dijo, con un tono que me puso los pelos de punta. Algo en su voz me hizo mirar de reojo. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa de agradecimiento. Era distinta. Antes de que pudiera responder, ella señaló algo adelante. ¿Puedes detenerte aquí?, miré hacia donde señalaba. Era un desvío que llevaba a un camino de terracería, completamente oscuro. ¿Aquí?, pregunté, desconcertado. Sí. Ya llegué. El instinto me gritó que no lo hiciera, pero mi mano ya estaba bajando la velocidad del tráiler. Me detuve al costado de la carretera, justo frente al desvío. Ella abrió la puerta,
tomó su mochila y bajó sin decir más. Antes de cerrar la puerta, se giró hacia mí. Gracias, Jorge. El corazón se me detuvo. Nunca le había dicho mi nombre. Quise preguntarle cómo lo sabía, pero ella ya había desaparecido en la oscuridad. Me quedé inmóvil por varios segundos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, decidí seguir mi ruta. Avancé unos kilómetros más, pero la curiosidad pudo más que yo. Giré el tráiler en una gasolinera y regresé al lugar donde la había dejado. Cuando llegué al desvío, el camino estaba bloqueado por una valla oxidada y un letrero medio caído decía, prohibido el paso. Zona abandonada. La piel se me erizó. No había forma de que alguien hubiera entrado ahí. Aceleré sin mirar atrás, jurándome no volver a detenerme en la carretera por ningún motivo. Esa noche, mientras trataba de dormir en una parada de camiones, algo me despertó. Era un susurro, una voz conocida. Gracias, Jorge. Y desde entonces, cada vez que conduzco solo, siento como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Siguiente historia. Me llamo Martín, y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México en mi tráiler. Estoy acostumbrado a las largas horas de soledad, a las noches interminables y al silencio roto solo por el rugido del motor o la música de la radio. Pero lo que viví una noche en un tramo solitario de la Sierra Madre es algo que nunca podré olvidar. Había salido de Monterrey con destino a la Ciudad de México. La ruta era familiar, pero siempre exigente, curvas cerradas, niebla espesa y el peligro constante de bandidos. Era ya pasada la medianoche cuando decidí encender la radio para mantenerme despierto. Sintonizaba siempre una estación local de música norteña, algo que me ayudara a mantenerme alerta y conectado con el camino. Al principio, todo era normal. Una canción tras otra, interrumpidas por los comerciales de siempre. Pero de repente, la señal comenzó a fallar. Primero fue un leve zumbido, como estática, que rápidamente se transformó en un ruido más grave, como si algo estuviera arañando el interior de los parlantes. Maldito aparato, murmuré, golpeando suavemente la consola para ver si se arreglaba. En lugar de mejorar, el ruido se transformó en algo que me heló la sangre, voces. No eran voces normales, eran profundas, guturales, como si provinieran de algún lugar muy lejano o muy cercano. Al principio pensé que era una interferencia, tal vez algún programa de radio alternativo que había sintonizado por accidente. Pero las palabras no tenían sentido. Eran como un idioma extraño, lleno de sonidos inhumanos, mezclados con gritos y lamentos que parecían venir de una caverna infinita. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé el volumen, pero las voces seguían ahí, apenas audibles, como un murmullo constante que parecía rodearme. De pronto, entre todas esas palabras incomprensibles, distinguí algo claro, algo que reconocí. Martín. Mi nombre. El volante se me resbaló de las manos por un segundo y el tráiler dio un pequeño bandazo. Lo estabilicé de inmediato, pero mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Había escuchado bien? ¿Era mi imaginación? Subí el volumen para confirmar, y ahí estaba de nuevo. Martín. ¿Por qué no te detienes? El tono era lento, arrastrado, y parecía burlarse de mí. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. Mis manos estaban tan frías que apenas podía sostener el volante. ¿Quién está ahí? Grité, como un tonto, esperando una respuesta que no llegó. En cambio, las voces comenzaron a reír. Era una risa retorcida, como si muchas gargantas estuvieran riéndose al unísono, resonando dentro de la cabina. El tráiler comenzó a vibrar, como si algo más pesado que la carga estuviera subido sobre él. Esto no es real, me repetí, tratando de convencerme. Apagué la radio de un manotazo, pero las voces no desaparecieron.
Ahora las escuchaba claramente, como si estuvieran justo detrás de mí. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia. Algo estaba conmigo en la cabina. Miré por el retrovisor con el corazón en la garganta, pero no vi nada. Sin embargo, el frío era intenso y mi respiración salía en pequeñas nubes de vapor. La risa cesó de golpe y en su lugar escuché un susurro. Te estamos esperando, en la curva. Pisé el acelerador con fuerza. No sabía qué era eso, pero lo único que quería era alejarme lo más rápido posible. El motor rugía y las luces del tráiler iluminaban el camino lleno de curvas y neblina. Llegué a una curva especialmente cerrada, una que conocía bien porque muchos accidentes ocurrían ahí. Cuando estaba a punto de tomarla, vi algo que me hizo pisar el freno con todas mis fuerzas, un tráiler volcado, con la cabina destrozada y las luces aún encendidas. Mi tráiler se detuvo a pocos metros del accidente. Bajé temblando para ver si había sobrevivientes, pero lo que encontré me dejó helado. El tráiler volcado era idéntico al mío. La misma cabina, la misma matrícula, incluso el logotipo de la empresa. Y ahí, entre los restos, vi algo que nunca olvidaré, un cuerpo atrapado entre los fierros retorcidos. Era yo. Las voces volvieron, esta vez más fuertes, rodeándome por completo. Te lo dijimos, nadie escapa de su destino. No recuerdo cómo volví a subirme al tráiler ni cómo llegué al siguiente pueblo. Desde esa noche, no vuelvo a encender la radio en la carretera. Y aunque intento convencerme de que fue una pesadilla, cada vez que paso por ese tramo siento que algo me está esperando en la curva, solo que esta vez, no pienso detenerme. Y así concluye nuestro recorrido por las historias más escalofriantes de carreteras. Esperamos que hayan disfrutado este viaje lleno de misterio y terror, y que tengan cuidado la próxima vez que emprendan un viaje nocturno. Recuerden que, en la oscuridad de la carretera, nunca estamos realmente solos. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido aterrador.